Bueno, entonces dando inicio pues a nuestro evento el día de hoy, tenemos una mañana que empieza con la presentación por parte de la directora del programa, Diana Marcela Jaramillo Cataño, luego de su presentación que se referirá a la propuesta de formación de maestros críticos y reflexivos, que es la propuesta en la que cree el programa. Después de su presentación, entonces tendremos uno de los trabajos de grado por parte, el que acompaña a la profesora Evelyn Quiseno. Ella va a estar con su grupo de estudiantes haciendo la debida presentación de sus avances o de sus hallazgos con respecto a la investigación que cada uno de los subgrupos viene trabajando. Y posteriormente tendremos una historia de vida de un invitado externo que es el profe Luis Alfonso Rentería. Y después de eso finalizaremos esta mañana con la presentación por parte del profesor Federico Agudelo, que estará trabajando sobre narrativas de maestros. Entonces, sin más preámbulos, agradezco mucho a la directora que haya aceptado esta invitación y que la haya preparado y organizado y que haya podido salir del problema con el enlace, que no sé si es que de pronto empezó a fallar o algo, porque puede ser. Mire que apenas están llegando los estudiantes. Entonces, adelante, Diane, muchas gracias, and the floor is yours. Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio para hablar de una de las cosas que más me gusta. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Estoy en la oficina y a veces es complejo por el Sí, te estamos escuchando background bien. noise. Okay. Listo. Entonces, agradecerte, Lina, por el espacio para hablar de una de las cosas que más me gusta, que es la formación de los profesores. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Marcela Jaramillo. Actualmente soy la directora de la licenciatura. Llevo en este cargo unos cuantos años y voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes una reflexión el día de hoy. Lina, cuando recibí la invitación, me decía que quería que yo hablara de por qué la formación de un maestro desde una postura reflexiva y crítica. Y yo le decía, esto es un trabajo de hace muchos años, esto es una construcción de hace muchos años, y pensando sobre todo lo que está pasando, ayer leía un artículo sobre los 10 cambios del mundo de la química en 2020. Y yo decía, el mundo de la química cambió. ¿Y eso cuándo pasó? Entonces leí el artículo y decía que en 2020 inventaron un telescopio que hizo posible capturar las imágenes más detalladas del Sol. Yo dije, bueno, sí, eso es súper importante, ¿cierto? Entonces empiezo a pensar que ya con ese telescopio nuevo lograron acercar el Sol 4 metros. Yo dije, debe ser un cambio muy importante, sin yo saber nada de química. También entonces decían que como que en 2020 estábamos iniciando pandemia del COVID-19, los desinfectantes empezaron a volverse súper importantes en la sociedad. Entonces, como la química empieza no solamente a apoyar las familias desde los desinfectantes, pero también toda la industria médica. Y yo decía, otro cambio súper importante. Luego también decían que pudieron comprobar que hay unas bacterias con unas enzimas que pueden descomponer el plástico. Yo decía, ok, otro cambio. Y también también comprobaron que hay una bacteria que ellos toda la vida habían sospechado que estaba devorando los metales y lo lograron comprobar. También encontraron que hay un pez que tiene un color como el color más negro, o sea, un material
que no habíamos visto, entonces se vuelven casi invisibles en el fondo del mar. Y luego pudieron medir un septosegundo, que es como la medida de tiempo más pequeña que existe. Y finalmente, sus premios Nobel. Y lo último que pasó, que movilizó el mundo de la química, fue que lograron crear un diamante artificial, y ese diamante se puede usar, o sea, lo crearon de manera artificial, no tuvo que hacerse todo el proceso de ir a buscarlo y a desenterrarlo, ni nada de eso. Yo no sé cómo se crean los diamantes, pero no lo tuvieron que hacer. Y lo pueden hacer en 20 minutos. Y yo decía, wow, el mundo de la química ha cambiado. Y yo pensaba, y entonces, ¿cuáles son los 10 cambios más grandes en la educación? Si el mundo de la química empieza a hablar de estos cambios, entonces, ¿nosotros qué? Y empezamos a mirar que cuando nosotros empezamos 2020, entrábamos a un mundo que se llena de cosas. Entonces la escuela empieza, el COVID, ya no desde la química, sino desde qué pasa en la escuela con el COVID. Empezamos un proceso de educación en casa, un proceso de internet. Veníamos hablando siempre de la importancia del internet, cómo íbamos a depender del internet, pero en un momento esto se nos vuelve una realidad. Y empezamos a mirar que en el laboratorio nos dicen es que no hay conexión, es que no está la infraestructura. Se empieza a hablar del burnout. Los profes están burnout. ¿Qué pasa? Las familias están burnout, la gente trabajando en casa. Pero se empieza a hablar también de una ajuste curricular. Entonces, ¿qué hacen los coordinadores académicos de las escuelas cuando empiezan a decir, venga, yo no puedo tener el niño ya sentado las 6 o las 7 o las 8 horas frente a una pantalla pensando que esto va a ser la misma clase? Entonces empezamos a hacer unos ajustes curriculares. Entonces empecemos a cuestionar cuál es la función social del aprendizaje, porque ya nos conocemos a través de una pantalla. Empezamos a mirar que hay otra forma de relacionarse. Estudiantes que nunca han ido a la universidad, pero ya tienen sus amigos en la universidad. Empezamos a mirar que surgen las familias, diferentes movimientos sociales, que empiezan a cuestionarse en ese momento qué está pasando con el mundo. Están las redes sociales como otra forma de crear verdades, de crear conocimiento, de crear relaciones, pero está también el global warming, que el mundo nos empieza a mostrar que cuando los seres humanos nos encerramos, la naturaleza empezó a surgir otra vez y ahora estamos en otra crisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se disparan los índices de pobreza, se disparan los índices de violencia. Empieza a surgir una preocupación del tiempo perdido en términos de contenidos. ¿Qué va a pasar con los niños? No aprendieron matemáticas, no aprendieron lenguaje, no aprendieron ciencias naturales, aprendieron otras cosas, pero definitivamente, ¿qué va a pasar con los exámenes? ¿Cuáles van a ser los resultados de PISA? ¿Cuáles van a ser los resultados de saber tercero, saber quinto, saber noveno? Y empieza a generarse quiero la presencialidad, pero no quiero salir de mi casa. Quiero estar con mis amigos, pero me da miedo salir. Entonces empieza a haber otra dinámica que es la presencialidad mezclando presencialidad. Y empieza a haber una serie de decepciones. Yo decía, los 10 cambios del mundo de la química frente a los 10 cambios del mundo de la educación, que no son 10, sino que pueden ser 20, 30, 40, empiezan a ser que necesitemos pensar que la mayoría de los cambios se mueven, de la mayoría de los campos del conocimiento se mueven con algunos cambios, mientras que la escuela, como reflejo de la sociedad, está en el centro de todos estos cambios, y la sociedad es compleja, y las dinámicas del aula son complejas. Entonces la práctica pedagógica se nos vuelve un proceso complejo. En esa realidad empezamos a mirar que tenemos que formar un maestro que sea crítico y reflexivo.
si al menos no llegamos a que ese maestro sea estas cosas, sí tenemos que pensar que la formación de los maestros tiene que darse desde ahí, desde unos procesos de reflexión crítica y reflexiva para poder responder a esta dinámica de la sociedad. Quiero iniciar esta reflexión basada en unas construcciones personales a la luz de diferentes teorías y las experiencias en los roles que me he desempeñado y cómo eso me lleva a mí a construir esa respuesta de por qué formar un maestro desde esta perspectiva. La enseñanza, esta fue una cosa que me pareció muy bonita de Contreras Domínguez, que nos empieza a decir que la enseñanza es un oficio muy delicado, no solo porque tratamos con personas, sino porque tratamos con nosotros mismos. En este sentido, entonces, se empieza a generar un borrar fronteras entre lo que somos y lo que sabemos. El profesor está cruzado por diferentes contextos, diferentes experiencias. Entonces, en este sentido surge cuáles son las experiencias, ¿cierto? Y el profesor Bush, en 2013, empieza a proponer que el proceso de enseñanza basado en las experiencias es el que nos lleva a empezar a cuestionar quién, ¿cierto? ¿Quién es el docente? ¿Quién es el docente que se para en esa aula de clase? ¿Quién es ese docente? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Quién es el estudiante? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cierto? Tradicionalmente hemos asumido que esa respuesta de quién se empieza a responder desde quién es el adolescente, quién es el niño, cómo aprende, y ahí adoptamos una postura casi que desde la psicología, de empezar a definir unos rasgos, unas características cognitivas, psicomotoras, qué dificultades puede surgir en ese proceso de aprendizaje. Pero el llamado que tenemos que hacer es a entender ese quién como una historia, ese quién en un contexto sociocultural e histórico. Y aquí empieza a surgir una de las complejidades del profesor. Y aquí me voy a referir a algunas experiencias mías y de una profesora a quien admiro muchísimo, que está aquí, que se llama Claudia Olivia. Nosotros estudiamos juntas. Hubo solamente 3 cursos en la licenciatura del área sociohumanística que no vimos juntas. Pero fuimos formadas todos los cursos iguales. Fuimos inseparables durante todo el proceso de formación de licenciatura. Tuvimos los mismos profesores, presentamos los mismos parciales, hicimos todos los trabajos en equipo, los hicimos juntas, trabajamos en el mismo colegio. ¿Enseñamos igual? No. Cada una enseña desde su experiencia. ¿Tenemos posturas similares frente a la enseñanza? Sí. Pero cuando yo empiezo a hablar de esas experiencias, de esas realidades, también empieza a surgir la personalidad de cada uno. Claudia es más friendly que yo. Claudia es más social. Claudia habla con todo el mundo. Yo soy más retraída. Yo soy más callada. Y eso va a surgir en el aula de clase. No que yo sea callada y retraída en el aula de clase. El aula de clase es mi trabajo, pero se juega un rol diferente en la puesta en escena de ese profesor. En otras ocasiones les he contado esto, pero hoy lo tengo que repetir. Ustedes todos saben que yo no iba a ser maestra. Yo nunca jugué con un tablero. Yo nunca le enseñé a las muñecas. But I remember my teachers, especially those teachers that left a mark. Mrs. K, my ESL teacher. Mr. Sped, my Italian and Spanish teacher. Dr. Toxin, my English Lit teacher. And Mr. Roma, my American history teacher.
Esos profes que yo recuerdo tanto, me enseñaron a ir construyendo una creencia. Esa creencia, que es lo que Marcelo y Guayana empiezan a denominar el aprendizaje informal, en la que se va construyendo una serie de creencias y posturas sobre qué es enseñar, quién es el maestro y qué debe pasar en el aula de clase. Entonces, en ese sentido, yo fui trabajando desde esas experiencias para empezar a pensar quién debería ser el profesor, cómo debería enseñar y qué debería ser el aula de clase. Por lo tanto, qué debería ser la escuela. Y ahí empecé a crear un sentido del conocimiento. El profesor Zawanza, de 2012, nos empieza a decir que ese sentido del conocimiento es desde qué punto de vista empiezo a ver mi enseñanza, desde qué punto de vista empiezo a relacionarlo con mi conocimiento como tal. Entonces, en el caso de nosotros es cómo nos relacionamos con la lengua, qué conceptos previos traemos sobre esa lengua. Entonces ya solamente desde la experiencia, desde las creencias y desde el sentido del conocimiento, empezamos a ver la complejidad de la enseñanza. Pero lo vemos desde una perspectiva personal. Luego empezamos a trabajar que es que la enseñanza está enmarcada en unos contextos. Y el contexto nos va a marcar cómo es complejo. No es lo mismo yo trabajar en un contexto X a un contexto Y. Nunca va a ser igual. Por lo tanto, esas posturas que Claudia y yo compartimos sobre la enseñanza se van a mantener, pero todo lo que hacemos en ese contexto va a variar. No es lo mismo yo enseñar en Luis Amigo, enseñar en EAFI. No, y no solamente por el contexto, se puede mirar desde lo económico, desde lo cultural. No es lo mismo yo enseñar en Bogotá que enseñar en Cali. Nunca va a ser igual, ¿cierto? Entonces, ese contexto empieza a marcarme también esa complejidad del profesor. ¿Quién es ese profesor en ese contexto? Los contextos escolares. La escuela es un contexto institucional que va a ser a la vez un reflejo de lo social, pero también va a ser un reflejo de políticas. Entonces, ¿cómo llevo esas políticas a la escuela? ¿Cómo se empiezan a diferenciar de la lectura que se hace de esas políticas en nuestras escuelas? Pero a la vez viene la reflexión. Entonces, Domingo nos empieza a decir que tenemos que reflexionar el aprendizaje y la enseñanza. Yo en todo el tiempo me voy a centrar solamente en la enseñanza, porque el aprendizaje tiene otros factores, está cruzado con otros factores y creo que no es la reflexión que estamos buscando acá. Entonces, esa reflexión que empieza a tener unas características. La reflexión tiene que ser un proceso de sistematización de lo que hago. ¿En qué hemos caído nosotros? Nosotros reflexionamos en lo pasado, ¿cierto? Y cuando hay una expresión que, on hindsight, you have a 20/20 vision, ¿cierto? Entonces, empezamos a reflexionar lo que pasó, pensando que ya puedo ver todo perfectamente. Cuando yo empiezo a hacer una reflexión solamente de lo pasado, empiezo a reconstruir lo que pasó. Ya ahí va a haber un bias, porque es que yo ya estoy reconstruyendo, estoy interpretando lo que pasó. Y ese proceso de reflexión que tiene que ser riguroso y sistemático. Yo no puedo decir, ay, yo soy súper reflexivo, porque un día la clase no me funcionó y me senté a pensar qué pasó. No, no es un día, es un proceso constante, es un proceso de escritura, es un proceso de construcción, es un proceso de llevar un journal, de llevar unos audios, de ir pensando cómo reflexiono lo que estoy haciendo.
Pero tradicionalmente nos formaban los maestros, como les venía diciendo, para que reflexionen en el pasado. ¿Y qué pasa con la reflexión previa? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a pensar un curso, a pensar un año escolar, a pensar una unidad temática? Ahí también tiene que haber un proceso de reflexión. Entonces, eso nos implica a nosotros un cambio de empezar a mirar es que la reflexión, todo el ejercicio de la enseñanza, como un ejercicio personal, va a estar mediado siempre por la reflexión en el antes, durante y después. ¿Qué es lo que nos ha costado la pantalla? En la pantalla no los estoy viendo a ustedes. Yo veo sus imágenes, veo las letras. Entonces no alcanzo a ver esa lectura. Mientras que si estuviéramos face to face, yo estaría viendo y diciendo, ¿será que Lina sí me entendió? ¿Será que Lina se aburrió? Ah, no, José Vicente se durmió. Entonces tengo que cambiar el tono de voz. En la pantalla no alcanzo a hacer eso. Entonces, ahí eso nos ha generado a nosotros un vacío en esa lectura que a veces, por eso creo que empezamos a decir, es que este tiempo se perdió, es que los estudiantes no aprendieron, es que los estudiantes no avanzaron porque no los estamos mirando. Pero esa reflexión tiene que estar entonces también alineada a lo que pasó. Y lo que pasó en términos de reconstruir mi experiencia, pero solo reconstruirla para tenerla en el journal y la tarea, no, la tengo que reconstruir para empezar a buscar cómo la mejoro. Ese es el sentido de la reflexión. Y esa reflexión empieza a cruzar práctica. Y la práctica, entonces, nosotros vamos a hablar de práctica y prácticas. La práctica pedagógica como el momento formal en el currículo donde vamos a la enseñanza, ¿cierto? Y las prácticas como todo lo que yo trabajo para poder llegar a esa práctica. Entonces, en esas prácticas va a estar cruzado todo el sentido de la experiencia, las creencias y el sentido del conocimiento. Y en la práctica se va a cruzar el contexto, la reflexión y la puesta en escena del maestro. Entonces, miren la complejidad de la práctica. Cuando yo hablo de una formación de un profesor, estoy mirando cómo se computa ahí todo lo personal, todas sus experiencias. Entonces, cuando yo digo que en el mundo de la química hubo 10 cambios, el mundo de la escuela, el mundo de la educación, esos 10 cambios los tiene a diario. Por lo tanto, formar un profesor es hacerlo desde un proceso dinámico. Y aquí empieza a surgir entonces el concepto de identidad. Cuando nosotros pasamos de eso personal, porque yo no me puedo quedar en lo personal, yo no puedo llegar a decir que es que todo es mi experiencia. Eso ya vimos que eso no funcionó. Entonces empiezo a crear un concepto de identidad. Y la identidad profesional, si bien se empieza a construir desde esas creencias que traigo desde la escuela, se consolidan en los programas de licenciatura. Entonces la identidad se tiene que construir y se tiene que modelar. La identidad empieza a surgir cuando no yo me denomino maestro, no. La identidad surge cuando yo empiezo a decir eso que yo vi en la escuela, ahora que lo estoy construyendo, entonces, ¿quién soy yo como maestro? ¿Quién es el otro como estudiante? ¿Quién es este profesor que me está formando? Que indudablemente va a tener una influencia sobre lo que yo hago. Y ahí entonces empieza a surgir también ese profesor que se vuelve un modelo. Y ustedes todos lo tienen, como Claudia y yo lo tuvimos en algún momento. Ese profesor que marca, ese profesor que yo digo, ay, yo quisiera ser con este profesor. Cuando yo crezca, quiero ser con este profesor, porque me gusta su forma de tratar a los estudiantes. Ah, pero es que de aquel me gusta la forma en que usa el tablero. Ah, pero es que de aquel me gusta eso. Pero también surge el que me dice, yo nunca voy a ser como este. Nunca voy a repetir esto, nunca voy a repetir lo otro. Pero si eso no lo hacemos, se va a quedar en creencias.
Y nosotros necesitamos modelos de creencias a un nivel final, ¿cierto? Y ese modelaje que vamos construyendo es el que vamos a llevar al aula de clase. El proceso de formación de un profesor se va a mover entre un aprendizaje individual y colectivo. Esto es importante porque nosotros en la escuela, dentro de esas creencias y de todo lo que hacemos, creamos aprendizaje individual. La escuela tradicionalmente está establecida para que tengamos un aprendizaje individual. Así intentemos hablar de trabajo en equipo, trabajo con el otro. No, seguimos privilegiando esa construcción individual. Y lo hemos escuchado con muchos estudiantes que nos dicen, Diana, es que yo no soy capaz de trabajar en equipo. Es que no se trata de trabajar en equipo, se trata de pasar de un aprendizaje individual a un aprendizaje colectivo. Cuando yo empiezo a analizar mi práctica y a reflexionar mi práctica y a compartir con el otro lo que me pasó en la clase, ahí empiezo a hacer una construcción colectiva. Entonces, ¿qué pasa en el seminario de práctica? Como lo tenemos estructurado en el programa, hay un momento de compartir. Entonces, llego y digo, no, es que la clase no funcionó, todo fue un fracaso, no, es que no pude con esto, es que me dijeron que armara el acto cívico y yo no sabía cómo se armaba un acto cívico, es que viene escuela de padres y yo no sé cómo se hace eso. Y otro puede decir, yo vi que en el colegio hicieron esto, yo vi que mi maestro cooperador manejó la situación de esta manera. Entonces, es empezar a llevar a la realidad de la práctica esos aprendizajes individuales y colectivos, pero no un aprendizaje únicamente desde la experiencia. Porque, ¿qué pasa? Hay modelos tradicionales de formación de los profesores en los que jugamos a ensayo-error. Ensayé esto y me funcionó, pero no lo empiezo a cualificar ni a decir por qué, ni de dónde, ni desde qué teoría, ni desde qué análisis, ni desde cómo yo mismo puedo teorizar esa práctica, sino que es un ensayo-error. Y es un proceso complejo y dinámico, porque ya les dije, la realidad, si en el mundo de la química hay 10 cambios al año, yo no me alcanzo a imaginar el mundo de la física, si yo salgo de física, pero donde todavía están hablando de unas teorías de hace muchos años. Y me alcanzo a imaginar el mundo de la economía cuando seguimos, yo escucho a veces a algunos, como yo iba a ser economista, entonces me gusta a veces leer algo de economía y todavía estamos discutiendo unas teorías de hace 30, 40, 50 años. Pero es que en el mundo de la escuela también. Yo les confieso que yo vengo trabajando ahora sobre formación de maestros como estudiante y empiezo a mirar. Entonces, mi director de tesis me dice, publicaciones de los últimos 5 años. Listo. Entonces yo trabajo con publicaciones de los últimos 5 años. Esas publicaciones me remiten a otras de hace 10 años. Y así he llegado a los años 80. Los 80, Michael Jackson. Nunca pensé que me iba a ir a leer textos de los 80, pero es que en los 80 se estaban cuestionando lo mismo que estamos cuestionando ahora. ¿Quién es ese maestro? ¿Cómo se va a formar? ¿Cómo va a ser una práctica reflexiva? Entonces yo digo, pero es que desde los 80 hasta acá no hemos podido llegar a solucionar esto. Y eso tiene que ver, que no lo hayamos podido solucionar, que lo sigamos pensando, eso tiene que ver también con las perspectivas de formación de los profesores. Nosotros hemos formado profesores desde diferentes posturas. Ha habido una postura de la eficiencia. Esa postura de la eficiencia va muy de la mano con un currículo un currículo técnico, donde yo empiezo a formar un contenido, y eso es lo que tengo que hacer. Pero también en algún momento soy la figura del profesor como artesano.
y el artesano como el que desarrolla habilidades. Cuando yo empiezo a formar desde el desarrollo de habilidades, yo formo para el ser. Esa formación desde el hacer, entonces empieza a surgir unas habilidades de la enseñanza, unas habilidades para implementar el currículo, para funcionar en una escuela, en una comunidad educativa. Pero ese artesano no está formado para reflexionar. Entonces, surge también en algún momento una figura del docente muy desde una figura de lo religioso. Yo lo nombro como el docente redentor, que es el que va a salvar el mundo. Entonces, empezamos con un discurso de que es el que tiene que salvar el mundo, el que tiene que salvar a los estudiantes, el que hay que reconocerle. Con la educación hay una deuda histórica, con los profesores hay una deuda histórica, pero nosotros no nos podemos quedar en ese rol de primero, voy a salvar el mundo, nosotros vamos a transformar la sociedad, pero no vamos a salvar el mundo. Y eso es muy difícil de entenderlo al principio. Uno tiene que ir construyendo esa reflexión en su propia práctica para decir, yo no voy a salvar el mundo. Obviamente que uno guarda esperanzas de transformar la sociedad y de transformar la realidad de su aula y de hacer esos pequeños cambios, pero no ese docente que me tiene que reconocer como la profesión principal del mundo. Somos una profesión importante, pero ¿cómo vamos a hacer la más importante? Entonces, ¿qué hacemos sin ingenieros que nos construyan las casas? ¿Qué hacemos sin los arquitectos que diseñan las casas? Pero entonces, ¿qué hacemos sin los ingenieros de sistemas que nos ayudan a montar la red para podernos encontrar hoy? Pero entonces, ¿qué hago sin la gente que vende en los supermercados? Pero entonces, ¿qué hago sin el conductor del bus? ¿Qué hago sin el metro? ¿Cierto? Entonces, nosotros somos una profesión importante. No somos la más importante. Entramos en un entramado de la sociedad. Y esa postura que yo les presento hoy viene desde mis creencias. Cómo me fui formando con esos profesores que a mí me marcaron, que me enseñaron que para mí el profesor debe ser un profesional de la educación, que se denomina un intelectual reflexivo. Cuando yo empiezo a mirar eso, a pesar de que en la era colonial en Colombia formábamos los maestros desde la iglesia, luego surgen las escuelas normales, las facultades de educación, y las facultades de educación surgen en 1932. Y miren que aquí llevamos 3 reformas de la formación de los profesores. Cuando yo empiezo a cuestionar todas estas creencias y llego a mirar que eso afecta a mi práctica, y mi práctica me lleva a dar un paso muy importante, que me empieza a preocupar es, ya no por mi rol como profesora, sino cómo se debe formar un maestro, ¿cierto? Pero no, aquí nos empieza a indicar unas características. A mí me gustan mucho esas características de él, no siendo el autor con más trabajo, pero me gusta porque es que él dice que formar un profesor es formar un ciudadano, que va a hacer una construcción de saberes. Y entonces ahí empieza a surgir unos múltiples perfiles entre todo lo que nosotros tenemos que analizar en la formación de los profesores. Entonces se vuelve una persona creíble, un mediador intercultural, un animador de la comunidad, un garante de la ley, una organización de la vida democrática, un conductor cultural e intelectual. Pero miren que aquí en ningún momento nos dice que tiene que ser el superhéroe que va a salvar el mundo. Y creo que en la cultura de Girl Power, y en la cultura de Marvel, y en la cultura actual del superhéroe,
tenemos que entender eso, que el profesor va a ser desde un ciudadano que va a promover esto, pero además que va a tratar de desarrollar unos contenidos en el que va a haber una postura pedagógica. Pues, no, aquí se entiende la postura pedagógica como didáctica, un garante de los sentidos, de los saberes, que va a generar situaciones de aprendizaje, que va a reconocer la heterogeneidad y que va a regular los procesos, pero que además de eso va a tener una práctica reflexiva y una implicación crítica. En mi proceso personal que yo les venía contando, entonces, esto me lleva del aprendizaje individual al colectivo. Y en ese aprendizaje colectivo me acompaña todo el equipo coordinador de la licenciatura en lenguas. Entonces, miren que yo aquí paso de mis propias construcciones que me han permitido realizar mi práctica, lo que me permite pasar de ser profesor de inglés a ser formado por profesores de inglés. Pero a la vez me permite pasar de ser profesor de inglés a ser un administrativo de un programa de formación de profesores. Y aquí nosotros como en ese aprendizaje colectivo, y ustedes saben que somos el mismo equipo desde hace muchos años, entonces empezamos a hacer una reflexión sobre qué es la lengua y la licenciatura, qué va a ser la lengua y cómo la vamos a enseñar. Entonces, esa lengua la vamos a empezar a ver en diferentes momentos desde 2010. De 2010 para acá. Yo asumo la dirección de la licenciatura, creo que en 2011. Yo no soy muy buena con las fechas. Pero en 2010 empezamos a hacer la primera reforma curricular de la licenciatura y empezamos a discutir qué era la lengua y cómo íbamos a concebir el inglés. Y empezamos a optar, porque ya el inglés para nosotros no iba a ser la estructura gramatical. Entonces, eso se tenía que ver en cómo íbamos a formar ese profesor. También empezamos a pensar qué era la didáctica, cómo íbamos a formar ese profesor para que asumiera esa nueva postura de lengua, pero además, cómo lo íbamos a formar para investigar y cómo lo íbamos a formar en la práctica. Y en ese colectivo empezamos siempre a buscar y a crear una cultura que se mantiene hasta hoy, que es de la mejora continua. Entonces nosotros todo el tiempo, como equipo, estamos buscando cómo mejoramos, qué podemos aprender de este proceso. Y ahí se vuelve un aprendizaje colectivo. Entonces en 2010, desde esa perspectiva, empezamos a postular una licenciatura en inglés, que venía de un cambio de cómo formábamos en la licenciatura en educación básica, con un gran contenido desde la pedagogía, porque en ese momento se consideraba que la pedagogía era el saber fundante de los profesores. Y ahí empezamos a decir, bueno, listo, entonces un campo pedagógico fuerte, con un saber de formación específica a la par, con unas prácticas. Y en ese momento definimos 4 niveles de práctica, pues niveles de enseñanza y uno de práctica social. Y ahí estábamos formando bajo la perspectiva de enseñemos una teoría, formemos en esto, agreguemos un componente reflexivo, pero casi que vaya hacia la escuela y mire a ver si eso sí funciona. Entonces, ese programa siempre buscamos mejorarlo, y lo fuimos haciendo, lo fuimos autoevaluando, y en ese aprendizaje colectivo hacíamos ajustes desde qué era la didáctica, cómo formamos un profesor en la didáctica, cómo formamos un profesor en la lengua, había unas tradiciones, y como equipo lo fuimos reflexionando. Luego llega la reforma de la licenciatura, que cambia de titulación a licenciatura en lenguas en 2016. Eso fue impulsado por el Ministerio de Educación, y ahí empezamos también entonces a decir, de este proceso de aprendizaje de cómo formábamos un licenciado en inglés, que cambiamos para este nuevo programa. Y empezamos a plantear la práctica.
de ahí empieza a surgir algo que nos venían diciendo los estudiantes de la licenciatura en inglés. Es que a veces llego al colegio y me encuentro con niños, pero es que nosotros como programa veníamos de formar 450 maestras del área de educación infantil. Y decíamos, es que nosotros también podemos formar en educación infantil, en el proyecto Pre-K English, y desde ahí entonces nos movimos a incluir ya las poblaciones. Decíamos, vamos a formar aquí, pero vamos a formar con una práctica reflexiva a la par con la línea de maestro investigador. De ese programa vamos a graduar nuestra primera cohorte en junio de 2022, pero ya estamos pensando en la nueva reforma, porque es que los programas se tienen que ir replanteando, ¿cierto? Entonces ya estamos formando, ya estamos discutiendo una nueva reforma para 2022 en el que vamos a mantener el mismo backbone de esta licenciatura en lenguas, pero vamos a pasar la práctica de 50 créditos a 40, porque ya la resolución 18583 de 2017 no lo permite. Pero esto, ¿cómo lo vamos construyendo? Porque hemos ido reflexionando esa práctica. Y vamos a abrir ya el programa de la maestría en fundamentos de la docencia de las lenguas. ¿Cómo llegamos a nombrar una maestría en fundamentos de la docencia? Por todo eso, pues, en esa construcción colectiva que venimos haciendo, decimos es que no formamos en la didáctica, no formamos un maestro para que vaya a hacer didáctica de las lenguas, no formamos en la lingüística aplicada en enseñanza de las lenguas. Nosotros formamos un maestro que es reflexivo y que va a pensar su propia práctica. Y desde ahí fuimos construyendo esto. Esto nos muestra que nosotros como programa reflexionamos nuestra propia práctica, construimos esa práctica reflexiva que nos ha permitido leer los contextos, validar nuestras experiencias, teorizar nuestras experiencias, para poder pensar, seguir pensando esta relación entre cómo formo un maestro para que genere una práctica pedagógica reflexiva que se pueda basar en la didáctica, en su saber específico, en las teorías que mueven la educación. En este contexto y en esta reflexión es que puedo responder la pregunta que me hacía Lina. ¿Por qué formar un maestro desde una perspectiva crítica y reflexiva? Yo creo que es la única manera que nosotros logremos transformar la educación, transformar la escuela, desde empezar a decir que la práctica y la teoría no se pueden separar. La práctica es teoría y la teoría es práctica. Y eso lo logro cuando llego a crear una práctica pedagógica reflexiva. Pero la base de mi propia práctica pedagógica reflexiva está en la formación en la didáctica. Una didáctica que no es el método, una didáctica que no se puede seguir reduciendo a metodología ni al triángulo didáctico reducido del contenido, porque es que la didáctica es lo que me permite a mí crear una práctica pedagógica reflexiva. La didáctica me da el fundamento de todas las decisiones que tomo a la hora de clase. Pero la hora de clase no se puede seguir reduciendo a cómo encender la didáctica. Esa no es la didáctica. Eso es una estrategia que es parte de la didáctica. Pero la didáctica me permite hacer una selección del contenido que voy a enseñar, reflexionar cómo lo voy a enseñar, cuándo lo voy a enseñar, desde qué postura lo voy a enseñar, y desde ahí puedo generar una reflexión en el antes, durante y al final. Nuestra sociedad es tan compleja, nuestra práctica y nuestra profesión son tan complejos que no podemos seguir formando un maestro que sea eficiente y técnico y que no reflexione lo que queremos.
Esto me lleva a mí desde mi postura personal a algo que siempre me ha cuestionado y es ese estereotipo del profesor de inglés, que somos los que jugamos en el aula, cantamos en el aula, pero no se nos reconoce más, solamente hablamos inglés. Entonces, para mí, la respuesta al inglés es desde dos perspectivas, desde lo personal, porque nosotros somos profesionales, nosotros no solamente sabemos inglés. Y segundo, porque nuestra realidad es compleja, que requiere un maestro que piense y que asuma una postura política y reflexiva para transformar su aula de clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diana por esta intervención tan completa y tan interesante que sobradamente da respuesta a la pregunta planteada y que además demuestra la coherencia entre quien es Diana Marcela Jaramillo Cataño, el programa que dirige y en lo que ella cree y en lo que el grupo completo de profesores que hemos estado por mucho tiempo durante este proceso también creemos. Y esa propuesta de la que en este momento pues estamos formando nuestros estudiantes, en la que creemos, en la que muchas veces tenemos que volver a pensar, repensar, volver a entender. Y yo creo que en lo que presentaste, eso es básicamente una de los llamados a que nunca está completo o nunca está 100% definido completamente las cosas, siempre están cambiantes y están sujetas a esa flexibilidad debido a que todo va cambiando, las generaciones, las tendencias en enseñanza, las tendencias en aprendizaje, las necesidades y hasta la aparición de una pandemia cuando nadie pensábamos que nos iba a tocar y a todos nos tocó, a los más jóvenes, a los no tan jóvenes como yo, etcétera, pero ahí estamos viviendo y dando solución y respuesta y digamos mucho más que sobreviviendo, dando respuesta como maestros, dando respuesta como personas que seguimos cada vez aprendiendo más y también que vamos entendiendo que las dinámicas no las podemos dejar fijas en algo que es que esto ya dio resultado. Puede que haya dado resultado en un momento dado con una población específica y ante unas perspectivas sociales, políticas determinadas de otra época o de otro momento, pero los tiempos cambian y por ende todas las sociedades y todo lo que hacemos necesita ser constantemente revisado. Esta postura definitivamente permite que se hagan esos cambios y esas revisiones. Y creo que a todos nos quedó muy claro a través de tu presentación. Muchas gracias, Diana, por aceptar esta invitación y por compartir con todos nosotros. Por aquí hay también comentarios. No sé si alguno de los otros compañeros quiera agregar algo más o si continuamos con nuestro programa del día de hoy. Bueno, pues José Vicente dice que muchas gracias y que muy interesante lo que presentaste. Oscar, ¿vas a decir algo? Adelante. Sí. Lo que pasa es que no encuentro mi manito por ahí, pero bueno, de carrera antes que se vaya. Está a la derecha, mi amor, está a la derecha, pero bueno, anyways. No, yo sé, pero antes que se vaya la invitada. No, yo igual quería como simplemente comentar que me parece muy valioso ese recorrido de Diana y pues que empieza inclusive como con un componente fundamental que es sus creencias, pero unas creencias que fueron labradas a partir de su propia experiencia, porque aunque ella ponía el ejemplo de la colega amiga de su estudio, y a la vez insistía en la diferencia, en la forma como enseña cada una. No obstante, ese colegaje empezó, esa amistad y ese trabajo juntas ya en el pregrado. Sin embargo, ya hizo referencia a profesores que, si mal no estoy, pertenecen como a un ciclo anterior. Y con seguridad que ya no aborda un tema que es pues su ser, su parte ontológica, que sin lugar a duda también
frame modifica su ser de hoy. Me gustaría ver o que ella brevemente nos contara cómo esta nueva experiencia profunda de estudio, que aunque me imagino que es muy compleja en tanto que es directora no solamente de la licenciatura, sino del centro, aunque ella tiene un equipo que tratan de ayudar. Al fin y al cabo, ellos la cabeza o la responsable final de la maquinaria y de todo el funcionamiento de un centro de lengua, de una licenciatura, y ahora también pues en esa intención de esa maestría que ella está tomando ahí como muy, muy seriamente. Me gustaría cómo el doctorado concretamente, esos fines de semana, cómo logra compaginar o combinar más bien. Yo creo que no es compaginar, sino combinar, responder, y cómo eso también la ha transformado. Yo sé pues que esto sería otra charla, pero quisiera que brevemente hiciera un poco de alusión a su nuevo estudio, porque no solamente es una reflexión práctica, lo que está haciendo desde una oficina, desde un direccionamiento de una licenciatura, sino que también está imbuida, sumergida en la literatura, en el estudio. Entonces, cómo eso también está haciendo transformaciones. No sé si quería hacer ella una breve alusión a eso. Yo creo que las transformaciones son muchas. Primero, yo le decía al comité curricular hace días que el momento es de cuestionar, de decir, wow, esto porque nunca se tuvo en cuenta. Wow, esto, claro, con esto hubiéramos solucionado tal situación. O mira, esto no lo tuvimos en cuenta cuando diseñamos tal cosa. Me ha permitido a mí, yo les hablaba de esos momentos. Cuando yo hice la maestría me centré en el lenguaje. Y en algún momento a mí el jefe me ha dicho, pero sí, ¿por qué no seguiste la línea de lenguaje para el doctorado? Pero es porque yo tenía muy claro que a mí me interesaba la formación de profesores para poder entender ese lenguaje y esa lengua que se lleva al aula de clase, desde dónde, cómo. Y cuando yo me cambié a la línea de formación de profesores, a mí eso me ha vuelto un panorama completamente distinto. Yo quiero entender por qué la formación de los profesores, no en Colombia, esto es un fenómeno, yo lo voy a dejar en Latinoamérica, por no decir que en el mundo entero. Los profesores los formamos en la teoría y en la práctica de manera separada. Los formamos en un saber específico y le decimos a él, vaya usted solo y combine todo. Pero lo formamos de manera fragmentada y esperamos que el profesor sea el que reúne todas esas cosas. Y entonces, cuando uno llega a los primeros años de experiencia, está solo para ir al mundo en un proceso que literalmente se llama NADE o húndase, swim or sink, así está nombrada la literatura, que es defiéndase como pueda. Defiéndase como pueda allá en el aula de clase. Y a mí siempre me llamó mucho la atención que la primera parte de la licenciatura en inglés, un estudiante me dijo, sí, cuando yo me enfrenté a 45 muchachitos, el postmétodo y Maravalidelo me valía 5. Yo necesitaba sentar esos 45 muchachitos. Y ahí lo único que yo hubiera querido es que ustedes me hubieran formado para sentar esos 45 muchachitos. Yo decía, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando? Entonces, es esta lectura y este proceso de doctorado me ha permitido a mí empezar a ir haciendo esos ajustes y espero algún día poder responder esa pregunta de ¿por qué no me formaron en esto y si en esto? Y cómo hubiéramos hecho el ajuste para que esos estudiantes, esos profesionales pudieran enfrentar ese momento. Además que la formación de profesores, por su complejidad, hablando en la última hora, se vuelve una de las profesiones con mayor deserción. Entonces, también mirar si formando un poco diferente, podemos también fortaleciendo esa formación de manera que no haya tanta deserción. No sé si respondí tu pregunta.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Oscar, también por la pregunta, que creo que más de uno puede acabar de tener más claridades aún con la intervención que Diana acaba de hacer, explicando con base en la pregunta que tú formulaste. Muchas gracias de nuevo, Diana. De verdad que interesante lo que presentaste y qué bueno que pudiste aceptar y que pudiste entrar, porque veo que el asunto del enlace sigue presentando problemas para algunas personas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver cómo lo cambiamos entonces si es necesario y se los mandamos de nuevo ya para la tarde o para mañana mejor, como para no embolatar la gente. Bueno. Claudia está haciendo una señal. Claudia, sí. No, Lina, nada, de la flechita, de la cosita verde que hay aquí, lo copias y lo mandas y nadie debe tener problema para entrar, porque es el enlace actual. ¿Sí? Bueno. No pasa nada. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestro programa. La profesora Evelyn Cristina Quiseno, que ya se encuentra aquí, tiene sus estudiantes de maestro investigador y entonces vamos a escuchar los avances o los hallazgos o la manera como se encuentran ya avanzando en este proceso de construcción desde la investigación formativa. Adelante, profesora Evelyn. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo este momento tan especial para Maestro Investigador 5. Nosotros resumimos como todo este proceso que llevamos a cabo desde el 2020, en el momento en que iniciamos Maestro Investigador 3, 4 y 5. Entonces, estamos tratando como de mostrar esos avances, esos aprendizajes, esas construcciones y deconstrucciones. Entonces, voy a presentar un video, ¿sí? Donde participan todos los estudiantes. Espero me tengan paciencia. Ustedes saben que siempre me enredo cuando voy a presentar estos videos. Entonces, ya en un momentico se los comparto. Y muchas gracias por estar acá. Lina, ¿me confirmas, por favor, si puedes ver ya la pantalla? Sí, ya se observa perfectamente. Ok, muchísimas gracias. Hi everyone, my name is Franklin, and based on that question, our research project was born from the integration of the different researchers' proposals that each member of the research group carried out. In that process of finding similarities and differences, we found that we all agreed on the proposal of learning strategies in classroom management for motivation and for teaching. Also, we all agreed that there was a lack of motivation toward learning a second language, which could be caused by use and comprehension of learning strategies and by students' participation in activities. We came to the conclusion that this motivational gap should be related to the way that students learn a language, thanks to theories and the analysis of each practicum classes. For this reason, our research objectives are focused on the comprehension, analysis, and implementation of cooperative learning strategies to show how they influence the student motivation and English acquisition. How was your research proposal born? In the first practice of the career, we had a series of experiences, a personal one in which a student was a challenge because he presented a totally different behavior, because he used to get distracted, attack with words to his classmates, and even sometimes hit them. And many of the solutions that so many people gave to me were to give him roles to keep him busy, but that did not respond to the desire to integrate him into the classes. I just had him doing other different things from what was really being done. And at that moment, I told myself that I wanted
these kids to really learn, because in spite of everything, I shared a lot with that student and I knew he was intelligent, where it was just that were things that he could not control. On the other hand, another experiences that led us to seriously think about investigating and integrating children with ADHD was a particular case that usually sat next to the teacher, and he constantly stood up to do something totally different for the activity that was. Since the course master investigador 2, we made the decision to do our research project together. Within our interest was the integration of the audiovisual as a learning tool, being very useful for the situation that the world was living in that moment. Also, talking about the way that we learn English, we came to the conclusion that most of this had been through movies and video games. In this way, we came up with the idea of using Pixar films as they are very recognized worldwide, and this is part of the childhood of many children. Good morning and welcome to our research proposal. As you already know, our research proposal is called The Effects of Storytelling as a Teaching Strategy Used by English Teachers to Improve Students' Participation in Class, and more specific in English classes. So our research proposal was born from our practicum and teaching practices and experiences, since we noticed there was a lack of motivation and, most important, participation in class, to be more specific, in English classes. So we decided we must find a cause and possible solution for this issue that we consider affects every teacher. It doesn't matter the subject he or she teaches, but it affects them. In this sense, we found that literature is something that is present in every single class, and for this specific research proposal, storytelling was the strategy we wanted to analyze its effects, both positive or negative, and how these affect participation in class of students. Our research proposal is the result of a metamorphosis that initially causes anxieties and doubts, but now it is a process that we have enjoyed and learned from. 3 semesters ago, we became interested in a phenomenon that we consider important in the classroom, the activation of collaborative management in the classroom. As a consequence of the pandemic, virtual classrooms, and the limitations to observe our research object and phenomenon, we had the obligation to give a turn to our work, since the research we wanted to develop at that time was not appropriate for the context we were going through in that period of time. After several failed versions of this and endless meetings between us as colleagues, teachers, and researchers, we reached the consensus to continue researching about the design of teaching strategies, but from certain activities that were possible to observe, or both in the virtual and face-to-face environment. This was hands-on activities. On the other hand, the phenomenon was the one we designed to change completely. Based on our interests, the population to which we had access, and also the theories that support our tentative proposals. The phenomenon is interpersonal and interpersonal intelligence. We decided to investigate these two intelligences based on Howard Gardner's theory of multiple intelligences. But due to the virtual classes, we considered that particularly these two intelligences were affected in the students. Taking into account all this process that we experienced, we are proud to present our research work called The Design of Hands-on Activities as a Teaching Strategy to Promote Interpersonal and Intrapersonal Intelligences during English Learning in Childhood Education. Thank you. Hello everyone, thank you for listening, and I'm going to talk about how our research was born. So our research originally was separated into different parts with 2 different topics that later we found out that have more in common than we thought. So after we found out their similarities, we hybridized our research into a research proposal that combines topics, strategies, and findings in order to comprehend some specific factors that can help us as training teachers to reach positive results in English learning environments. So our research proposal was born
our student that really strongly catch our attention. So we decided to start working with that, and they were writing and researching process individually. So by the time that we decide to combine our research with a challenge, because we have to think how we can make that work, and if the similarities that we found will work together. So the first step that we made was put in the table all the similarities that we have. After that, we found some studies and others that talk about both of our topics. The process of data collection has had a positive impact in our professional development. It is in these interaction techniques that we learn to know the students better and their learning environment to improve our teaching practice. Our instruments were the interview, the focus group, and the self-reporting techniques where interaction and critical thinking take place. These techniques are tools that enable motivation, the approaches to the perspective of the students, and in terms of time are easy to apply. Also being able to have a vision of the needs, strength, and improve aspects of the students and their environment. Help the structure better techniques, strategies, and on the other hand, we have been developing cooperative strategies based on the data collection of students and the interaction with them and their context. In these instruments that have helped us to show the variable of motivation. This process can be demonstrated in more details. Research is developed with the children who are part of the Catholic University de San Miguel interest group, being a very flexible population to adapt our research needs. In this way, it is possible to adapt the collection instruments with the topic of the class, helping us at the same time to find strengths and weaknesses during the use of fixed algorithm as a strategy. The use of these fields motivates students to arouse their interest in English learning, being an opportunity to reinforce previous knowledge and the acquisition of new concepts. It also encourages interaction between the students as they can socialize about the fields that they have already seen and what they like the most about them. As a teaching strategy, it becomes an interactive technique due to the versatility within the classroom, wherein reading, listening, writing, listening, and speaking. For example, good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54, Sweat Lodge 12. Are you in need of any assistance today, sir? No. I could help you cross the street. No. This short film is from of presentation and numbers, with listening of phrases and the pronunciation of each of them. Writing is encouraged from the use of those words in different contexts, and reading for the use of the subtitles. In addition, it is how has the data collection process impacted your teaching professional development? Teaching to students with educational needs is a complete new world because we have found many different characteristics of the students with educational needs in our research process. However, when we are in the context, we discover the big umbrella it represents in terms of guidance, motivation, understanding, and accompaniment. Moreover, the time has been appropriate having in mind the spaces where teachers need to call their attention again to motivate them to work. Students have a good answer to the different proposals teachers have. They interact almost all the time, they ask questions, and they participate actively. Nevertheless, the students with a diagnosis require the teachers to be with them to work and to explain them very detailed instructions. Finally, in terms of our teachers' development, it continues concerning us due to the fact that there is not a complete preparation in our field to fulfill their needs.
There is a noticeable lack of knowledge by the teachers because these students are still in the classroom as non-active participants. It is possible to make them protagonists, but there is a long way to go first. Good morning. Well, our process in terms of time was long. We had to divide our work due to the number of things to do. The impact on our professional development was unexpected. We thought at first that we were going to get positive results from the students, but we just realized that there were some students that were not interested at all. But leaving aside the negative results we got, there were more positive results. We found out that many of the students were motivated when they heard about storytelling. We took all the opinions to improve ourselves as pre-service teachers. Secondly, we took all this useful information to fill the matrix data and organize all the data we collected. Now, my research classmate, Alvaro, is going to expand this information. Storytelling is the paint that turns life into an art and builds the bridge between what is this in this world and what it might be. As communication, information, and technology are increasingly taking over society, there is a growing need to modernize pedagogical and learning methods. Nowadays, the educational narrative remains almost unchanged, regardless of the time that has passed and the use of technology within the school. Interactive storytelling is the art of telling stories enhanced with technological, social, or collaborative interactive features to offer content adapted to new behaviors in a rapid changing cultural ecosystem. Through the use of techniques such as play, students can express themselves freely and spontaneously. Education has undoubtedly received many benefits from storytelling. Storytelling needs no special equipment beyond the imagination and the power of listening and speaking to create artistic images. As a learning tool, storytelling can encourage students to explore their expressiveness and can heighten students' ability to communicate thoughts and feelings in an articulate and lucid manner. Oral practice through storytelling increases speech and oral communication related to enunciation and articulation. The art of storytelling is a great opportunity for student exploration. Storytelling is accessible to students of all ages and abilities. Stories or storybooks can be found in bookstores or borrowed from libraries and friends. In addition, stories can be found in the internet, the most convenient and quickest way for the students to... Okay, from the data collection, we were able to understand and comprehend situations that occur in the classroom. But for external reasons, we were not able to internalize focusing on both bits of intelligence, which are immersed in our research problem. With the implementation of the focus group, we were able to evidence the feelings in different attitudes that students show based on specific situations, for example, presenting themselves to classmates, sharing their opinions, working alone or in teams, and also participating in games, and to realize their responses to these events. We took their responses into account in order to modify both our lesson planning and our teaching practices, and at the same time contribute positively to our research problem. In terms of time, we thought we hadn't enough time to carry out all the instruments that would adapt to the context of our students. We were also lucky not to have to apply them in virtual environment. However, we saw a big difference in terms of their preferences while they were at home in front of their computer and in front of their teacher, sharing in the classroom. As a result, we found that the way they express
themselves with their classmates when they were in the virtual environment was a little rough and disinterest, but when they returned to the classroom, we were very motivated that the children participated in our instruments since the interaction among them were very different. We found both positive and negative responses. We had the opportunity to adapt these instruments to games that were a little easier for them to relate to what we were looking for, which was the interaction with the intelligences. Specifically, because the activities that we did, hands-on activities, are the ones that attract the most attention at this age. Data collection process create a very huge impact in my life as a teacher because since the beginning the activity was the Aforo language about the teacher commands, and it was implemented in 10th grade. So one of the most wonderful things is that it improved my strategy and methodology skills because the 10th grade is a very big group, so it was a very hard time defining how to implement the activity in that group. Another thing is that improved my motivation because I perceived that the students enjoyed a class that was different for the regular topic. It was a very difficult topic, but also the students could implement the speaking skills and they enjoyed the class. And the last thing that I perceive in my process in the data collection was the management of the time because it was a very difficult topic since the beginning, so the students took more of the regular time in the class in order to solve the questions. So it was one of the most difficult points because the time management was not the right one, and the activity left one part that was the reflection part, but we get all the information that we need, and the complete activity was very wonderful. Analysis allows to find a new perspective on the didactic use that disciplines have of the learning of a foreign language, being a medium that allows autonomous learning because it respects the learning rhythm. According to this, it highlights the importance of being awareness as a teacher of the tastes and motivation that students are having using this as a tool for interaction within the classes. As a teacher, it is a challenge to find context that is applied to everyone in the group. Therefore, you need a variety of audiovisual with various topics and characters that are applying to the students. Hello everyone, I will tell you how this process of data analysis has transformed our teaching practices. The data analysis has been a very crucial and important process for our research in order to better understand and to interpret the different English education needs of our students. After analyzing the students' response in regard to the specific objectives of our research, we were able to identify, contrast, and evaluate what were the different feelings and situations of the students when the teacher implements storytelling as a teaching strategy to improve students' participation in class. All this information is vital for our teaching identity, beliefs, principles, and challenges. By analyzing this data, it gives us teachers the right tools, the experience, and the proper attitude in order to become better English teachers who will know how and when to implement
storytelling to improve students' participation in class. And now let's listen to my fellow researcher, Esteban, what he has to say regarding the data analysis process. Thank you. To continue with this intervention, we consider that our data analysis process transformed our teaching practices as we realized that some of the thoughts or ideas we had did not apply in all situations, nor to the interest of the students. Thanks to the methods used in our instruments and the analysis of these, the results provide us with information that help us to realize that we have some beliefs that certain hands-on activities that we perform were going to be liked by the whole population, because according to their age, that is usually what attracts them the most. However, in all cases, it was not applied, since we must recognize that each student is a world who has different tastes, preferences, and abilities. Therefore, artistic creations are not always going to attract their attention. So, through observation, we continue to affirm that it is important to interpret the behaviors, gestures, and acts that a student has, but alone and with their peers. Since language is not only verbal, but through the body language, they can show emotions that are not expressed. We continue to cultivate the belief that an effective teacher identity contributes to the development of intelligence, intrapersonal and interpersonal, since by helping students understand their work, their inclinations and preferences, we allow them to develop an empathic capacity that makes them aware of learning about others and creating interpersonal relationships. How has the data analysis process transformed or shaped your teaching practices? Data analysis process has transformed our teaching practices in terms of making them a constant reflection. As researcher teachers, it is not enough to be in the field and collect information. It is about what we are going to do with that information and how this research process will enrich and improve our teaching practices. Regarding teaching to children with special educational needs, we consider that inclusion is a challenge for teachers and for the educational system in general, since many times there are not appropriate resources and appropriate teaching training for that. However, through research as teachers, we can reinvent and reevaluate our teaching strategies in order to make a real inclusion in the classroom. When we are in the field, we have the opportunity to observe and collect important information. But when we analyze the information, we have the opportunity to evaluate the results, reflect about them, correct them if necessary, and reconstruct them in order to make them better. Finally, our beliefs. Data analysis was another thing that creates a huge impact in my teacher process and in my research process too, because it's so wonderful to see how the students perceive the teacher commands and also how they perceive the teacher commands in a different stages or different situations. So in this case, we implement that the students be in pairs,
answering the questions and also talking between them about the topic. So most of the students, I didn't provide an answer, but most of the answer that I get from the students was that they check that the teacher commands is necessary in the class. It was completely necessary because also they are agreed that they need motivation in the regular class, and that they perceive that it creates a very huge impact in the compliance rate and also in the behavior of the other students in the class. So me as a teacher thought about how important is the commands in the class, how is the impact of how the students thought about those determinate words, and to make a differentiation about the commands and about the total behaviorism in a class. So I reflect very deeper in my house in how is the barrier, or how to don't exceed the barrier between the behaviorism and the regular class and the topic that we are going to implement, and that it's Okay, now we have how has the data analysis process transformed or shaped your teaching practices. As teachers in training, we have always been very clear about the importance of reflection on our practices. The importance of having a journal that helps us to find theories that support our activities, our planning, and their involvement with our practices. That's why, with the process from data analysis, we have improved everything related to planning and analyzing the same strategies that we are implementing in our classes. Since we can identify how or what are those key elements, the weaknesses that have our students towards their learning process, or the responses that they have in front certain activity or certain strategy, and so on. So this is how those strategies, how that analysis of the data can contribute to the learning process of our students in a more complete and meaningful way. It is this analysis of the data according to the perspective of the participants that allow us to execute a better teaching practices and a research intervention. Following with the answer to this question, we found that our beliefs and our identity have been shaped and adjusted according to our experiences, and in order to respond appropriately to Okay, thank you so very much for listening. And I don't know if you happen to have any question, any suggestion. No questions or suggestions, but comments. I'd like to say that I feel very proud of you, both, my very dear Evelyn and the whole group of learners. I think you did very well. I could also see the improvements in many of them or all of them. I can see how they did their best to come up with those analysis, reflections, and findings that they are already getting or achieving. I feel very proud, and I thank you very much for sharing everything you've been doing in this process of Maestro Investigador. It's been a while since I taught you the last class, but I can see the improvement. I can see really how mature you are now and how you're able to express ideas in a very proper way and to construct or to build that identity that we want you to be able to build. So I think I only have those things to say. Thank you very much. Okay, Lina. I would like to congratulate these students. I have some of them in my practicum classes,
and I can really tell how they understand so many things from their research, and they are actually applying them into the planning they have to do. And it's so amazing to see how they see things, how they can think further. And I'm very proud of you, of the work you have been doing, and keep working on it. And fantastic, very well done. And again, I'm really, really proud of you that you have really seen so many things, and you have been learning a lot. Okay, thank you so very much. Any other comment, teachers? I don't know about if you have any questions. Claudia, go ahead. Well, I just want to say that it is important that everybody knows that you are the experts, that you have been for 5 semesters working on this, owning this. So it is time for you to feel a little bit more like, I don't know, proud of what you're doing. And I'm not inviting your ego to talk. I'm inviting your process, the challenges you have lived, because these contributions are very important for our community. I enjoy the videos. And, I haven't been with you, but I am always talking to you, Evelyn. So I think that you have an amazing exercise here that I'm pretty sure that in Maestro Investigador 6, we're going to be showing a lot of these constructions for the community, because it's where it must be. Thank you. Thank you and congratulations. Okay, thank you so very much. Lina, I know we have time. We have like 20 minutes, but we are okay. I don't know if there is any suggestion or any other question, because I am checking here if the invited person is here already, but I can't see him. He comes from Institución Educativa Juan María Céspedes, but I don't see his name in the participants. Okay. I don't see, yeah, he's not here. Maybe we could take a break. I don't know. I think we will need to, because anyways, the other person will be here by 11 something, right? Marce, the other person is Federico, and he was scheduled for, I don't remember. Let me check again. 20 past 11. Okay, so from it's 20 past 11 to 12, so he's not here yet. Yeah, and I'm looking for the document. Check, ahí se me perdió. Next would be, no. Next would be Historia de Vida del profesor Luis Alfonso Rentería Palomino. Yeah, that's the person I'm looking for. I don't know. Okay, maybe we would need to just. He's the one scheduled for 11, right? Yes. 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 That's why probably he's in class now. So maybe that's that's the problem. So I think we will need like a break or something so that people get to, I mean, I'm not leaving. I'm leaving this open so that you can have some break and relax and come back at 11 to listen to Professor Luis Alfonso Rentería and later to Professor Federico Agudelo. But wait, don't leave the meeting, because what's next is very, very interesting. And that is something that is going to, for sure, help you developing you professionally, or at least giving you ideas to continue, right? So please, if you go for a coffee, just don't leave the room, okay? Besides, I am sharing again the link for the attendance, because some people were not able to fill it, to register their name there. So I'm going to share again, just a second. You can do that also in this time. Let's see for everyone, and here we go. That's it, okay?